Muy buenas noches, iglesia, ¿cómo estamos? Bendecidos, qué bueno, qué bueno. Muchas gracias por estar aquí en esta noche. Ya como que ya está cambiando el tiempo, ¿verdad? Se está poniendo un poquito más oscuro, más temprano. Si están conectados en línea, reciban un fuerte saludo. Gracias por estar con nosotros. Hoy tengo el privilegio de poder compartir la palabra con ustedes. Y como siempre, le doy gracias a mis pastores por la oportunidad, por el privilegio y la confianza que me otorgan para poder estar aquí con ustedes. Amén. Espero que la palabra sea de bendición en esta noche y que podamos aprender bastante. ¿Por qué no oramos? Oramos para empezar, para preparar nuestros corazones, nuestras mentes, y que podamos recibir todo lo que el Señor tiene para nosotros en esta noche. Padre, te damos gracias por tu palabra en este momento. Gracias por este servicio. Gracias por este tiempo. Gracias por cada uno de mis hermanos y hermanas. Gracias por cada persona que se conecta también. Gracias por la oportunidad que tengo de poder transmitir tu palabra en esta noche. Te pido tu gracia y tu favor para poder comunicar efectivamente todo lo que tú tienes para nosotros en esta noche. Bendigo a la iglesia, bendigo a mis pastores, sus vidas, sus familias, su salud. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias por todo. Amén y amén. Amén. Bueno, empecemos. Abren sus Biblias a Filemón, capítulo 1, en el versículo 6. Filemón 1:6. Primero lo voy a leer de la Biblia de las Américas y luego les voy a dar como otra traducción que no existe en español. Pero Filemón 1:6 dice así en la Biblia de las Américas. Espérame que no ha llegado todavía. Ahí está. Dice Filemón 1:6: y ruego que la comunión de tu fe llegue a ser eficaz por el conocimiento de todo lo bueno que hay en vosotros mediante Cristo. Dice, y ruego o oro que la comunión de tu fe llegue a ser eficaz, o sea, eficiente, efectivo, por el conocimiento de todo lo bueno que hay en vosotros mediante Cristo. En la versión amplificada, que no la tenemos en español, pero la traduzco, dice así: ruego que el compartir o la comunión de vuestra fe sea eficaz y poderoso a causa de vuestro conocimiento preciso de todo lo bueno que es nuestro en Cristo. Dice el apóstol que él ruega que la comunicación de nuestra fe sea eficaz y poderosa. O sea, la forma que comuniquemos nuestra fe, la forma que compartimos lo que creemos, dice que sea de una manera eficaz y poderosa. Pero a causa de qué, dice a causa del conocimiento preciso. O sea, tiene que haber un conocimiento preciso, exacto, específico de todo lo bueno que es nuestro en Cristo. Me da a entender que cuanto más tenemos conocimiento de la palabra, yo creo que más gracia, más eficientes podemos ser en la comunicación de nuestra fe cuando compartimos el evangelio. Cuanto más entendemos, sabemos de todo lo bueno, todo lo que es nuestro en Cristo, mejor trabajo podemos hacer en poder compartir y comunicar eso a los demás. Si van conmigo a 1 de Pedro, capítulo 3, en el versículo 15, la Biblia de las Américas dice así, 1 de Pedro 3:15, dice el apóstol: sino santificad a Cristo como Señor en vuestros corazones. Y miren esto, dice, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, pero hacerlo con mansedumbre y reverencia. Dice que tenemos que estar siempre preparados para presentar una defensa ante cualquier persona que nos demande una razón
de la esperanza que hay en nosotros, ¿verdad? Y un versículo más antes que entre al mensaje. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 4 y 5. Dice la palabra: porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios, y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Amén. Entonces, estamos viendo aquí que la palabra nos habla de estar preparados. ¿Cómo vamos a estar preparados para defender nuestra fe? ¿Cómo podemos estar preparados para dar una razón de lo que creemos y por qué lo creemos, de nuestras convicciones? Todo tiene que ver en cómo estamos preparados con la palabra. Todo tiene que ver con el conocimiento que tenemos en la palabra, ¿verdad? Y por eso también 2 Corintios dice de que nuestras armas, dice, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. O sea, con la palabra, con el conocimiento correcto, podemos derribar argumentos, razonamientos, todo lo que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Lo podemos hacer, pero va a ser a través del conocimiento de la palabra. Y miren, la realidad es que al menos de que tienes poco tiempo que te has convertido, si te convertiste ayer o antier, la semana pasada, pero si ya llevamos tiempo en la iglesia, en los caminos del Señor, entonces, conforme la palabra nos llama a que debemos llegar a ser expertos del Evangelio, expertos en la comunicación, expertos en el evangelismo. Eso puede ser algo fácil para nosotros. Se supone que a este momento ya tenemos que tener ese conocimiento de la palabra, porque mucho tiene que ver con cuánto conocemos de la palabra y cómo manejamos las escrituras, especialmente cuando estás practicando con alguien de la palabra, tratando de demostrarles lo que dice la palabra sobre Jesús, sobre la salvación, sobre el pecado, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero si no somos expertos, si no manejamos la palabra correctamente, se nos hace difícil poder llevar a otros a Cristo. Se nos hace difícil orar por otros para que ellos también abran su corazón y reciban a Jesús, y mucho menos poder defender lo que creen, ¿verdad? Muy difícil poder defender. ¿Por qué crees lo que crees? Porque tienes convicción, y voy a entrar a eso. Últimamente, hablo de todo eso porque últimamente he estado como fascinado con debates de, ¿cómo le llaman? De apologistas cristianos y ateos o agnósticos. Y me ha fascinado demasiado porque es increíble cómo debaten, escuchando los dos lados y todo eso. Y no es porque espero de que un día me voy a confrontar con un ateo y voy a tener que defender, ¿no? O me tengo que preparar de esa manera, sino que la verdad es que si tú prestas atención a esos debates, si eres sensible, vas a entender que vas a obtener como una gran admiración de la palabra, de la evidencia que hay en la palabra, de la evidencia que hay en la naturaleza, de cómo todas las cosas apuntan hacia Dios, hacia Jesús, hacia la condición, etcétera, etcétera. Y entonces me fascina porque digo, wow, a pesar de conocer la palabra y entender varias cosas, pero también hay una riqueza. Hay una riqueza en que estas personas que se dedican a defender la verdad, a defender la resurrección de Jesús, a defender la palabra de Dios. Hay una riqueza en el conocimiento que tienen, que me da esa admiración por la palabra, y que me da ese deseo para indagar más, para buscar más, para conocer más, para crecer más en la palabra. También a través de esos debates he podido ver que
en lo profundo, en la realidad, cuáles son los, como decir, los argumentos que estos ateos, un ateo es una persona que obviamente no cree en la existencia de un Dios, y un agnóstico es una persona que dice, pues no podemos conocer a Dios, no podemos entender si hay un Dios, ¿verdad? Entonces, a pesar que hay varios argumentos, y no voy a entrar a eso el día de hoy, pero hay varios argumentos y cosas así, y me encanta cómo ver estos apologistas cristianos, cómo derriban todo argumento, cómo derriban cada uno de esos. Pero al escuchar varios de estos, puedo ver que hay una tendencia en sus argumentos. Podemos ver que hay ciertas cosas que ellos tienen en contra, que ellos critican de la palabra, de la verdad. Y me di cuenta que no solamente son ellos, porque no van a ser simplemente personas ateas que vas a encontrar en la calle o en algún lugar que te van a salir con estos argumentos, sino que estos son los mismos argumentos que la gente tiene en las calles. Cuando tú evangelizas, cuando tú les hablas, cuando te rechazan, dicen que no, etc. Son las mismas cosas, las mismas cosas. Entonces en esta noche yo les quiero hablar sobre defendiendo la verdad. Defendiendo la verdad. Y en esta noche, con el tiempo que me queda, lo que quiero hacer es, quiero enfocarme en cuáles son algunos de estos argumentos que estas personas tienen. Ya sea si son ateos o no, o simplemente no, la gente de los incrédulos, la gente que no cree ahorita. ¿Cuáles son algunas de sus razones, sus argumentos que tienen en contra la verdad, en contra de la palabra, en contra de Dios? Y yo me di cuenta que sí, hay ciertas tendencias. Y la meta de esta noche es para que no solamente los conozcamos, sino que seamos conscientes de ellos y poder indagar más en la palabra, para conocer más y poder fortalecernos en esas áreas para defender lo que creemos, para poder orar por ellos efectivamente y ganarlos para Cristo. Entonces, en estos debates, una de las primeras cosas que me di cuenta es de que la gente que no cree o se resiste en creer, más bien, es porque dentro de ellos hay un profundo creencia de que o Dios no es real o Dios no es bueno. Esa es la primera cosa que yo veo. Esta gente simplemente dice Dios no es real o no es bueno. Y dicen hay tanta maldad, hay tanta injusticia, hay tantas cosas que no creo que puede existir un Dios. O porque hay tanta maldad, hay tanta injusticia, no creo que es Dios. ¿Cómo puede existir un Dios? O dicen, ¿cómo es posible que Dios permite tanto sufrimiento? ¿Han oído eso? ¿Alguna vez han evangelizado a alguien y alguien sale con ese argumento de que si Dios es tan bueno, ¿por qué permite que X cosas sucediera? Que X personas inocentes murieran, fallecieran, o que cualquier cosa, X cosa suceda, ¿verdad? Dicen eso. A mí me ha pasado. Si Dios es tan bueno, ¿por qué hay tanto sufrimiento en el mundo? ¿Cómo puede permitir que esto suceda? Obviamente no tienen el conocimiento correcto. Dicen, ¿por qué no hace algo? ¿Por qué no hace algo? Y lo que me he dado cuenta también es que muchas veces estas personas que dicen estas cosas, si indagas un poquito más profundo en sus vidas personales, eso que ellos creen está arraigado o tiene raíces en una experiencia personal que ellos han tenido. O tal vez alguien que ellos conocen tuvo una experiencia donde se quedan preguntándose, ¿dónde estaba Dios? ¿Sí me explico? Por ejemplo, alguien puede haber tenido un familiar que falleció y oraron o buscaron y sintieron que Dios no respondió. Entonces dicen, ¿dónde estaba Dios? ¿Por qué permitió que esto suceda?
y dicen, no existe, no es bueno, no escucha, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces muchas veces eso tiene raíz en esto, en esas experiencias personales o cercanas, donde sienten que Dios les ha fallado. Dios les falló a ellos, o Dios les falló a una persona, un familiar o alguien cerca de ellos. Entonces concluyen que Dios no es bueno, concluyen que Dios no existe, porque pasó X cosa. Pero obviamente entendemos de que no entienden la gracia del Señor, no entienden las Escrituras, ¿verdad? Son pronto para señalar la maldad en el mundo, lo malo, la injusticia, lo inmoral, etcétera, etcétera. Pero no entienden de que si en esta misma noche Dios decidiera y dice, ok, voy a quitar toda la maldad del mundo. Si Dios esta noche hiciera eso, no paran a pensar, ¿quién se quedaría? ¿Quién desaparecería en ese momento? No entienden que ellos también, porque muchas veces apuntan el dedo, pero no pueden identificar el papel que ellos tienen. No pueden identificar que ellos también tienen mal. No saben que ellos también tienen pecado. No saben que ellos también son parte de ese problema. ¿Sí me explico? Entonces muchas veces pueden criticar a Dios, pueden criticar de cómo está la condición, pero no se dan cuenta que ellos mismos, si no tienen a Cristo, son parte de ese problema también. ¿Sí me explico? ¿Verdad? Porque como dice la palabra, todos hemos pecado, we've all fallen short of the glory of God, como dice en inglés. Pero por eso tenemos buenas noticias, por eso tenemos las buenas nuevas, por eso tenemos el Evangelio. Y el Evangelio nos dice claramente, la buena noticia es de que Dios sí sabe que hay sufrimiento. Hace más de 2000 años Dios sabía, o más de 2000 años, desde el inicio sabía de que el hombre tenía sufrimiento y tenía la necesidad de un Salvador. Y es tan personal lo que Dios, es tan personal para Dios esto, de que Dios se envió, o sea, Jesús, Dios en la carne, para que experimente el sufrimiento. La palabra nos enseña eso. Jesús sufrió por nosotros. Claro que Dios sabe que hay sufrimiento. Claro que Dios sabe que este mundo está lleno de sufrimiento. Pero Él ya intervino. Él ya intervino con eso. Él ya estuvo aquí, Él ya sufrió. Él sufrió en esa cruz. Sufrió hasta la muerte por nosotros. Y no solamente por nosotros, sino que para todo el mundo. Dice la palabra, si van conmigo a Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2, en el versículo, vamos a ver si leemos desde el 14. Hebreos 2:14 dice: así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, Él igualmente participó también de lo mismo, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo, y librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a la esclavitud durante toda la vida. Porque ciertamente no ayuda a los ángeles, sino que ayuda a la descendencia de Abraham. Por tanto, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin de que llegara a ser un misericordioso y fiel sumo sacerdote en las cosas que a Dios atañen, para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Pues por cuanto Él mismo fue tentado en el sufrimiento, es poderoso para socorrer a los que son tentados. También dice la palabra, Romanos 5:8. Romanos 5:8 dice la palabra así, de que
Pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros. Él sufrió por nosotros. Él sufrió por ellos también. También dice la palabra, todos conocemos Juan 3:16. De tal manera Dios amó al mundo, de que dio su único hijo, ¿verdad? Y el versículo 17 dice, porque no lo mandó para condenar al mundo, sino que para que el mundo sea salvo por medio de él. Amén. Así que la gente que piensa de que Dios no es real, de que Dios no entiende del sufrimiento, de que Dios no es bueno, no entienden de que Dios ya intervino. Claro que Dios sabe del sufrimiento. Jesús sufrió por nosotros. Él ya arregló ese problema. Amén. Él ya lo arregló. Él tomó nuestro lugar para que nosotros tengamos vida eterna, vida como la que tiene Dios. Amén. Otra cosa que vi es de que, y tú lo vas a encontrar allá también, van a haber gente que dice, no, yo no creo en lo que dice la Biblia porque es que son puros cuentos. La Biblia es muy inconsistente. Tiene tantos errores. ¿Te ha pasado eso? ¿Han tenido una experiencia donde alguien les ha dicho eso? De que la palabra tiene muchos errores, la palabra es inconsistente, la palabra fue escrito por hombres, ¿verdad? Entonces, ¿cómo puede ser de verdad? 1 Timoteo capítulo 3:16 dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Gloria a Dios. Dice que toda escritura es inspirada por Dios. Y Dios es fiel. Dios no miente. Amén. Y dice, y es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Amén. Salmos 19, del 17 y 18 dice así. Salmos 19. 17 y 18. Perdón. No creo que lo escribí bien. O es Salmos 119. Salmo. Pero le voy a deber ese versículo porque no lo apunté correctamente. Entonces hay personas que dicen de que la Biblia solo son cuentos, que no son reales. Pero es increíble porque estaba estudiando y dicen de que, por ejemplo, la historia de Noé y el diluvio, prácticamente cada cultura en la tierra, en su historia, hay una historia de un diluvio. Y dicen de que hasta los grupos indígenas más remotos en la tierra, en su cultura, en su historia, de su origen, prácticamente todos tienen una historia de un diluvio. Todas las culturas. O sea, no es de que ellos tienen un Noé y un arca y todo eso, sino que una historia que está en la palabra, o sea, todas las culturas lo tienen. Y hay demasiados ejemplos y evidencias así como eso. Pero la palabra no son solamente cuentos, no son solamente historias. Por ejemplo, también dicen de que, por ejemplo, los evangelios. Dicen que hay inconsistencia entre los evangelios. Pero la realidad es que no es que son inconsistentes, sino de que son diferentes puntos de vista.
¿cómo puedo poner esto? Por ejemplo, digamos que sucedió algo, un evento, algo, un accidente, un crimen o algo así. Llega la policía y encuentran a 4 testigos que estuvieron ahí. Y estos 4 testigos vieron lo que sucedió. Y tienen que hacer un reporte. Entonces colectan el testimonio de cada uno de ellos. Y resulta que sí, ellos estuvieron ahí presentes, pero vieron el evento en diferentes momentos, mientras estaba ocurriendo. Estuvieron en diferentes posiciones, unos más cercas que otros. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué va a suceder con el reporte que colecte la policía? Bueno, cuando la policía colecte ese reporte y escuche los testimonios de cada una de estas personas, se van a dar cuenta de que prácticamente van a contar lo mismo. Pero como unos estaban más cercas que otros, unos vieron más pronto que otros, unos van a incluir más detalles que otros. Unos van a explicarlo más claro que otros. Entonces, lo que vamos a dar cuenta es que ese reporte van a tener 4 testimonios muy parecidos, pero los detalles van a diferenciar un poco entre cada uno de ellos. Lo mismo con la palabra, lo mismo con el Evangelio. Mateo empieza estableciendo la genealogía de Jesús como el Mesías. Marcos entra directamente al principio del Evangelio, de las buenas nuevas. Lucas le está escribiendo a otra persona y le dice que está escribiendo la secuencia de los eventos, cómo sucedieron, para que crean. Y Juan, al fin de su carta, dice que él es el testigo y todo lo que él escribe es verdad. O sea, de que cada uno tiene su punto de vista, pero la historia es prácticamente igual. El apóstol Pablo también dice en 1 Corintios, capítulo 15, dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 12. Dice, ahora bien, si se predica que Cristo ha resucitado de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Y si no hay resurrección de los muertos, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación y vana también es vuestra fe. Aún más, somos hallados testigos falsos de Dios, porque hemos testificado contra Dios que Él resucitó a Cristo, a quien no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Pues si los muertos no resucitan, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vuestra fe es falsa. Todavía estáis en vuestros pecados. Entonces también los que han dormido en Cristo han perecido. Si hemos esperado en Cristo para esta vida, solamente somos de todos los hombres los más dignos de lástima. O sea, ¿cómo alguien va a escribir algo así? Solo puede escribir alguien algo así si saben de que lo que está escrito es verdad, de que Jesús resucitó. Amén. Y ejemplos así está lleno la palabra. Está lleno de evidencia la palabra. Entonces la palabra no son puros cuentos, no son puras historias viejas. La palabra está llena de evidencia. La palabra no es defectuosa. La palabra no se trata de inconsistencias. No se trata de nada de eso. La palabra es la verdad. Es la palabra de Dios. Es el testimonio de Dios. Amén. Gloria a Dios. Otra cosa que se escucha mucho, y entonces hoy en día, pues tal vez la gente que es estudiada, la gente que indaga mucho, dicen, bueno, pues es que no creo en Dios porque la ciencia no puede comprobar la existencia de Dios, ¿verdad? Hay aquellos que
que confían en la ciencia, que creen en la ciencia, ¿verdad? Entonces, pero ¿cuántos sabemos que la ciencia está evolucionando? Se teoriza algo, se prueba, se va moldeando, se va cambiando. Miren lo que pasó hace un par de años atrás con COVID. ¿Qué pasó con la gente que puso su confianza en la ciencia, en todas las mentiras que hicieron, que se decía en nombre de la ciencia? Pero sin embargo, pues hay personas que dicen, la ciencia no creo porque la ciencia no puede probar que Dios existe. Dice la palabra en 1 Timoteo 6:20. Dice, oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado y evita palabrerías vacías y profanas y las objeciones. En otras objeciones o en otras versiones dice contradicciones o argumentos de lo que falsamente se llama ciencia o conocimiento. Dice, evita palabrerías vacías y profanas. Las objeciones, contradicciones o argumentos de lo que falsamente se llama ciencia. La ciencia dice de que todo es físico. Y como Dios no es físico, no lo puedes ver, no es algo tangible, entonces por lo tanto no es posible de que Dios existe. Pero, y esto es lo que me fascina más de estos debates, porque es increíble. Pero también la ciencia tiene sus defectos. La ciencia también tiene sus defectos, porque dicen que pues hay gente que confía en la ciencia y esperan de que la ciencia tenga una explicación para todo. Pero entre los apologistas cristianos dicen, sí, la ciencia tiene una explicación para todo y solo permite un milagro. Solo acepta un milagro. Y es la teoría del Big Bang. De que todo vino de este Big Bang, ¿verdad? Todo vino de la nada. Pero entonces, ¿de dónde vino el Big Bang? ¿Cómo resultó eso de la nada? Y la realidad es que la ciencia no lo puede explicar. Y en realidad hay muchas cosas, hay muchas realidades que tal vez no son físicas, pero se reconocen que la ciencia no puede explicar y que dicen son otros milagros que también la ciencia acepta, porque no los puede explicar. Entonces, por lo tanto, si hay milagros que la ciencia no puede explicar, pero acepta, entonces también hay milagros en la palabra que se puede aceptar. Amén. Hay una apologista grande que dice, cuando ves al universo, tanto orden, cómo todo es tan perfecto. En vez de una explosión, de un Big Bang y un caos, todo quedó tan perfectamente en su lugar. ¿Cómo es posible que eso salió de la nada, sin un autor, sin tener a alguien detrás de todo eso? Claro que existe un Dios. Claro que Él es verdad. Romanos capítulo 1, versículo 18. Romanos 1, 18. Dice así: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. Porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hace evidente. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera de que no tienen excusa.
Dice, pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Es decir, hay tanta evidencia, pero hay muchos que se prefieren esconderse detrás del velo de la ciencia para justificarse y decir, no existe Dios. Pero no se sostiene. Esa lógica de la ciencia no se sostiene. Y de hecho, mucha de la lógica de los ateos no se sostiene. No pueden sostenerse. No pueden sostenerse. Así que ese es otro grupo de personas que te vas a encontrar. La gente que confía en la ciencia, que cree en la ciencia. Y por lo tanto, si la ciencia no puede probar que Dios existe, entonces Dios no es real. Y otra cosa que vi también es de que, a pesar de todo, en estos debates, viendo a estos ateos, aun cuando se les presenta la evidencia de la verdad, aun cuando les ganan el debate, aun cuando ganan el argumento en contra de ellos, aún así no aceptan. No creen, no creerán. Y nos vamos a dar cuenta que van a haber muchos de que no van a creer o no creerán, aun si saben que el Evangelio es de verdad. Aun si tú les presentas toda la evidencia y se lo haces bien claro y no le das ningún lugar para dudar, al fin del día simplemente van a optar y decidir no creer. No aceptar a Jesús. Juan capítulo 12, 37 y 38. Y esto no es nada nuevo. Dice la palabra, versículo 37. Pero aunque había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Para que se cumpliera la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Dice la palabra de que Jesús mismo, cuando caminó en esta tierra y se reveló y se manifestó y hacía obras, hacía milagros, dice, pero aunque había hecho tantas señales enfrente de ellos, delante de ellos, no creían en él. Imagínense eso. Si hoy en día la gente simplemente decide no creer, imagínense en ese tiempo teniendo a Jesús mismo y viendo cómo sana, cómo hace milagros, cómo manifiesta señales de Dios. Aún así optan por no creer. Por supuesto que hoy en día van a haber gente que no cree. Si en aquel tiempo no creían, ¿cuánto más el día de hoy? ¿Cuánto más hoy? Jesús mismo dijo como una parábola sobre el rico y Lázaro. Lucas capítulo 16. Todos han escuchado esa historia, ¿no? De cuando Jesús habla sobre el rico y Lázaro. Vamos a leer, no lo quiero leer todo, pero básicamente está rogando ahí con el padre Abraham, porque él se ha ido a un lugar de tormento. Dice, vamos a leer del versículo, pues, por el tiempo, versículo 27. Entonces él dijo, te ruego pues, Padre, que lo envíes a la casa de mi padre, pues tengo 5 hermanos, de modo de que él los prevenga para que ellos no vengan también a este lugar de tormento. Pero Abraham dijo, ellos tienen a Moisés
y a los profetas que los oigan. Y él dijo: no, padre Abraham, sino que si alguno va a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas a Abraham le contestó: si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguno se levanta de entre los muertos. A través de esta historia, Jesús lo que estaba diciendo es que si no escuchan a Moisés, si no escuchan a los profetas, los cuales profetizaban sobre la venida de Jesús, ¿cómo van a creer si miran a Jesús mismo resucitar de entre los muertos? Dice: tampoco se persuadirán si alguno se levanta de entre los muertos. Hay gente que no importa ni los mismos milagros, ni la misma evidencia, simplemente optan por no creer. No creer. No quieren creer. Y la realidad es que no es una cuestión de razonamiento, no es que no están razonando correctamente, sino es una cuestión del corazón. Es una cuestión de la condición del hombre. En lo profundo, ellos no les interesa la verdad. No les interesa lo que dice la palabra. No les interesa lo que dice Dios. No les interesa saber de que Dios quiere ser parte de sus vidas. No, ellos quieren ser su propio Dios. No es cuestión de que están buscando la verdad. En realidad lo que están buscando es el placer. Su propia versión de la felicidad. Están buscando las cosas que los hace sentir bien. Por lo tanto, en sus corazones no tienen lugar para la verdad, no tienen lugar para Dios, no tienen lugar para Jesús. Y no quieren aceptar, sea lo que sea. Hay gente así. Y lo último que me di cuenta es de que a pesar de todas estas cosas, ya sea si simplemente no quieren creer, si les presentas toda la evidencia, ya sea si confían más en la ciencia que en Dios, ya sea si critican la palabra y dicen que es inconsistente, o ya sea si simplemente no creen en un Dios o creen que Dios es malo, al fin del día, detrás de todo eso, se trata de una condición espiritual. Tal punto de que, con lo que estaba mencionando atrás, hasta hoy en día, hasta los ateos, ahora de que les dicen, pues, ¿cómo es que todo vino de la nada? Ahora hasta ellos han tenido que buscar una justificación de lo que es nada. Dicen de que todo es físico. Entonces, por lo tanto, la nada es la ausencia de algo. Entonces, y como algo es físico, entonces la nada ahora también es físico. Entonces, esa lógica canjea dentro de la idea de la ciencia, de que todo es físico. Pero ese es un invento. Eso es un invento de ellos. Porque no quieren creer. Detrás de todo eso hay una condición espiritual. Hay una condición espiritual. Según Corintios 4:3-4, esto estaba en un devocional unos días atrás, dice, según Corintios 4:3-4, dice: si todavía nuestro evangelio está velado, para los que se pierden está velado, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Es una condición espiritual. Hay fuerzas espirituales, hay tinieblas que activamente están luchando para mantener a la gente ciega, para mantenerlos en sus vicios, para mantenerlos en sus argumentos, en sus excusas, en sus justificaciones, en sus ideas. Eso es lo que está detrás de todo eso.
Hay una lucha por la salvación de las almas, porque las tinieblas no quieren que las almas sean salvas. No quieren. Y es por eso que no solamente tenemos que estar preparados, como dije al principio, es importante que tengamos el conocimiento exacto de todo lo bueno, que estemos listos para defender lo que creemos, pero también tenemos que orar, también tenemos que interceder efectivamente por las almas. En Gálatas 4:19 el apóstol Pablo dice: hijos míos, por quienes de nuevo sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. O sea, decía de que él sufría en lo espiritual, en la oración, hasta que Cristo sea formado en esas almas, para que puedan creer, para que puedan crecer espiritualmente, para que se puedan fortalecer. El apóstol Pablo luchaba espiritualmente hasta que toda resistencia fuera anulada. Y termino con este versículo nuevamente en 2 Corintios capítulo 10, 4 y 5 dice: porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios, y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. ¿Cuáles son esas armas que tenemos que no son carnales? La palabra, la verdad, la oración, la intercesión en la batalla espiritual. Esas son las armas que usamos para ir en contra de todo argumento, todo pretexto, todo razonamiento, todo cautiverio, toda excusa, para derribar, cortarlo todo y llegar profundamente a tocar la condición espiritual de cada alma y la necesidad que tienen de conocer a Cristo Jesús. Amén. Pónganse de pie. Con esta predicación, no sé si es tu primera vez aquí en este lugar o tal vez estás viendo en línea, pero tal vez tú has tenido algunos de estos argumentos o pensamientos. En algún momento te has preguntado: ¿será que Dios existe? ¿Será que Él es bueno? ¿Por qué deja tanto sufrimiento? ¿Por qué permite tanta maldad? ¿Será que la palabra es cierta? ¿Se puede confiar en la palabra? ¿No solo son cuentos? ¿Será que podemos probar de que Dios en verdad existe? O tal vez simplemente no tienes un temor o algo en ti de que no te deja creer, no te deja aceptar. Tienes miedo de que tal vez vas a tener que hacer cambios. No se trata de que tú hagas cambios, sino que deja que Dios obre en tu vida. Deja que Él te toque. Detrás de todo esto, tú tienes una condición espiritual. Si no tienes a Cristo, estás espiritualmente muerto. En este momento hay fuerzas espirituales que se dedican a mantenerte en tu lugar, que no aceptes, que no estés activo, que no ganes almas, que no ores, etcétera, etcétera. Estamos en una batalla, aunque no lo creas, aunque no lo sientas, aunque no lo percibas.
pero Dios es real. Puedes confiar en la palabra. Cristo Jesús vino a este mundo, murió por ti en una cruz. Todos nuestros pecados fueron clavados en esa cruz, pasados, presentes y futuros pecados. Tomó nuestro lugar en esa cruz para que nosotros no tengamos que sufrir condenación. Y eso son buenas noticias. De eso se trata la palabra, de eso se trata las buenas nuevas. Y en este día tú puedes tener salvación, tú puedes obtener vida eterna. Y lo único que tienes que hacer es recibir a Jesús, reconocerlo. Ya no te escondas detrás de argumentos, ya no te escondas detrás de excusas. Solo sé sensible y abre tu corazón.